¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? ¿Cómo les va este fin de semana? Hablemos de la oposición en nuestro país, pero pensando a futuro, ¿qué tipo de oposición tendremos el 3 de junio del 2024? Por supuesto que la que actualmente opera seguirá dando sus coletazos, afirmando que hubo una elección de Estado, que hubo un fraude y que por lo mismo ellos saldrán a las calles a exigir el resultado que debe de favorecerlos, haya sido como haya sido. Lo han dicho ya varios de sus intelectuales, varios de sus académicos, de sus periodistas, de sus analistas, quienes en distintos foros han expresado que existe ilegitimidad de este proceso y que por lo tanto para ellos ganen o pierdan, pues ya está manchado y no hay por qué reconocer los resultados como tales. Así que esa sería la primera escaramuza que veríamos durante un tiempo. Posteriormente se disiparía por la sencilla razón de que no tienen los argumentos a su favor, de que no tienen pruebas a su favor y de que han basado cada uno de sus pasos en la mentira, en la posverdad, en la exageración, en el descrédito del contrincante sin darse cuenta del propio, sin entender que una elección no solamente se basa en campañas mediáticas, sino también en la construcción que has hecho de tu trayectoria, de tu discurso y en la representatividad que logras en una mayoría. Porque a final de cuentas así funciona realmente la democracia, por mayorías. Puedes estar de acuerdo o no con ciertos temas, pero si la mayoría considera que es la adecuada, ese es el punto de vista que va a privar justa, injustamente, correcta o incorrectamente. Incluso este debate pueril desde mi punto de vista sobre el plan C está basado en ello, en una oposición que te dice no le des todo el control al gobierno, con una incongruencia bárbara. ¿Por qué? Porque si creció esta narrativa, si creció esta postura a partir sobre todo del año 2000, para ser exactos, y de la mano de muchos de los intelectuales, que hoy por hoy la siguen replicando, pero ahora en contra de Morena, era para evitar que el priismo hegemónico o el panismo hegemónico pudieran llevarnos a escenarios muy poco favorecedores para este país. Pero era un discurso de papel en esa época, porque a final de cuentas PAN y PRI representaban exactamente lo mismo. Ahora tratan de espantarnos con ese mismo petate, asegurando que esa hegemonía sería dictatorial, cuando en realidad ellos defendieron una hegemonía dictatorial, digámoslo de esta manera. Defendieron la conformación de una democracia de papel, con instituciones diseñadas para beneficiar a una élite que definía qué estaba bien, qué no estaba bien, con organismos autónomos, con instituciones que respondían al modelo salinista de control de la crítica y control de las investigaciones, algo que ya se había hecho y se sigue haciendo, por supuesto, en los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, que es la gran mentira en materia democrática, porque a final de cuentas, como diría el maestro Carlos Facio, lo que ahí rige es una plutocracia, no una democracia como tal. Ese es el futuro de esta oposición que está compitiendo en este momento por la presidencia de la República, por senadurías, por diputaciones, alcaldías, gubernaturas, jefatura de gobierno. Y veremos poco a poco el final del PRI. El PRI, el partido todopoderoso, el siglo pasado, que vio su derrota al inicio precisamente del nuevo siglo. ¿Por qué razón? Porque se sumergió en esta ola de intereses privatizadores, neoliberales, y porque quienes tomaron el control del mismo eran los menos priistas de los priistas, que solamente tenían de ese ADN priista el autoritarismo como tal, pero que llevaron el pragmatismo mucho más allá incluso de gobiernos sanguinarios como el de Gustavo Díaz Ordaz y el de Luis Echeverría Álvarez, gobiernos que fueron capaces de asesinar a sus propios jóvenes por razones políticas, de interés extranjero y por supuesto del autoritarismo basado en esa creencia del presidencialismo intocable. Pero en el caso de esta oposición, sobre todo, o en el caso del PRI salinista, el PRI neoliberal, se conjugó ese autoritarismo de la mano del pragmatismo financiero, deshumanizando aún más cualquier decisión que se tomara y cruzando constantemente los límites de la ética, de la moral, justificándose en el bien
totalmente personal, aunque públicamente se dijera que era el bien común. En esto siempre fue apoyado por su gemelo, que era el Partido Acción Nacional, y posteriormente por lo que quedó del Partido de la Revolución Democrática. El PRI ya no tiene mucho oxígeno, por más que Alejandro Moreno afirme lo contrario. Es un partido que irá perdiendo cada día más espacios, cada día más lugares, y que difícilmente lo veremos en un papel protagónico en el 2027. Es un partido que ha levantado muertos como Manlio Fabio Beltrones para tratar de tener una mayor prosapia lingüística al momento de argumentar, para poner de manifiesto los intereses del Estado, de ese Estado profundo, de ese Estado corrupto, de ese estado violento, ¿no? Y que estén ahí en la discusión frente al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero ni eso va a salvar al revolucionario institucional. El PRD es una caricatura de partido político, y de ahí brincamos a lo que es el PT, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano e incluso el propio Morena, sin dejar de lado, por supuesto, al Partido Acción Nacional. Y les recomiendo mucho leer y escuchar los análisis que han hecho personajes brillantes como Vanessa Romero o Temoris Greco al respecto, y que nos ha permitido en lo personal abrevar precisamente ese conocimiento para poder plasmar una de nuestras ideas o escenarios que vemos en un futuro. ¿Qué tipo de oposición realmente necesitamos? Necesitamos una oposición que sepa discutir, necesitamos una oposición madura, necesitamos una oposición que huela a tierra, como diría alguna vez Alejandro Páez Varela. Necesitamos una oposición que no sea turística, necesitamos una oposición que entienda que México no es el 25-30% que ellos representan. Necesitamos una oposición que se atreva precisamente a romper su techo de cristal y a verse al espejo como realmente es y no como ellos quisieran ser o como ellos han convencido de ser. No necesitamos una oposición como la que encabeza Claudio X González, totalmente financiera, en donde se atreven a llevar esta discusión de las elecciones del próximo 2 de junio a una diatriba falsaria, exagerada y completamente hipócrita de democracia contra dictadura. Porque si hay enemigos de la democracia, son precisamente las personas que apoyan regularmente a Claudio X González con sus firmas, con sus opiniones, con sus análisis, y que a través de toda su trayectoria justificaron fraudes patrióticos, dicen, justificaron malversación de fondos, justificaron sometimiento a instituciones, justificaron actos de corrupción, envilecieron precisamente el acceso al poder, y por lo tanto fueron una muestra palpable de ese México de la alternancia totalmente hipócrita, que respaldó a una falsa alternancia, que lo único que era la continuidad, ya no del sistema nacionalista que encabezaba un Díaz Ordaz, un Echeverría y sus antecesores, sino de un sistema neoliberal como tal, que jugaba y burlaba en torno a este principio que ahora dicen defender con la hipócrita marea rosa, en donde Claudio X González señala, por supuesto, que es un discurso maniqueo hablar de lo que representan los partidos, lo malo y lo bueno. En parte tendría razón si no fuera por cómo utiliza ese mismo concepto él. No olvidemos que tanto Claudio X González como sus corifeos de Nexos, por ejemplo, ponen el caso concreto. Hoy Viridiana Ríos, en su cuenta de Twitter, publica lo que es un fragmento de un editorial de Nexos que dice: Camino al 2 de junio, la imaginación electoral del país libra una batalla entre la fábula que baja de Palacio Nacional y la dura realidad. En los hechos, como hemos dejado constancia en Nexos durante estos años, el gobierno de López Obrador ha tenido los peores resultados en nuestra breve historia democrática. Es el gobierno que más daño ha hecho a las instituciones, a la seguridad, a la salud, a la educación, incluso a la demografía. Es decir, la hipocresía de Claudio X González, que por un lado señala no todo es bueno, no todo es malo, y por el otro sus esbirros escriben este tipo de pronunciamiento. Pero insisto, él habla de la verdad y datos duros o mentira y otros datos, de la división y polarización, sin entender que no vivimos en una polarización, que vivimos en una mayoría, la cual no les gusta y por eso hay que denostarla. Esa no es la oposición que tenemos, que debemos de tener, es la oposición que tenemos. Necesitamos una oposición que entienda por qué no son mayoría, que entienda por qué una franja que no es el voto duro de Morena tampoco votaría
por ellos, que prefiere abstenerse o votar y darle el beneficio de la duda a la propia Claudia Sheinbaum, que alguna vez cruzar ese umbral llamado Xochitl Gálvez, y todo precisamente lo que de ella emana. Dice Claudio X González, Estado de Derecho o narcoestado, cuando han sido ellos los que erosionaron el Estado de Derecho, cuando lo fragmentaron para consolidar un Estado criminal que utilizó la necropolítica como una forma de control social. ¿De qué está hablando el señor Claudio X González? Y él es el líder, digámoslo así, visible de esta oposición. Pero no solamente nos planteamos estos escenarios, nos topamos también con este tipo de caricaturas que presenta este monero Calderón, ¿no? De Reforma, un monero que abiertamente siempre se ha dicho de derecha y que eso no lo podemos cuestionar y qué bueno que muestre esa transparencia, pero al presentar a un ganso con un casco, con el título 2 de junio, día de el ataque de los aliados a Normandía en contra del régimen hitleriano, no en contra del régimen nazi. Vemos al ganso pertrechado con su suástica, pero ahora con las siglas de la 4T, y viendo cómo llegan todos estos salvadores de la patria, en donde está Carlos Loret de Mola, Lorenzo Córdoba, María Amparo Casar, José Goldenberg, por supuesto, los infaltables, Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Ramos, León Krause, Leo Zuckerman, Leonardo Curcio, en fin, todos estos personajes de la mano de Roberto Madrazo, de la mano de Diego Fernández de Ceballos, de la mano de Vicente Fox, de la mano de Calderón, de la mano de Salinas de Gortari, es decir, de las manos de los que jodieron este país, nos quieren vender la idea de que Morena es el nazismo. A ese grado de delirio llega precisamente esta oposición totalmente inservible para los intereses realmente de una democracia. Es un punto que a mí me interesa muchísimo compartir, por supuesto, con ustedes, sobre todo pensando y analizando qué es lo que viene a continuación. Y es que nos topamos, por ejemplo, con esta insistencia en vincular a Morena con el nazismo de forma muy perversa, de forma muy cobarde incluso, que solamente muestra las miserias de este discurso de odio, porque ojo con este tema, el nazismo, dicen, ¿no? En Siempre Recuerda, lo que publicó Beatriz Pajés, esta delirante integrante de Atypical TV, que dijo que el nazismo también había tenido sus mañaneras, que no las presidía Hitler, sino que las presidía Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, un genio, dice Beatriz Pajés, en esos menesteres, un exceso disfrazado, por supuesto, de ignorancia, pero que no se limitó ahí, regresó posteriormente, esto en el 2021, en donde hizo un comparativo de AMLO con el Führer, asegurando que había construido, sostenido su poder con las masas, sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen, ¿no? En pocas palabras, y respaldada cuando hubo la respuesta del gobierno federal, cuando se le evidenció en esta ruin proclama, por personajes como Denise Dresser, José Goldenberg, y todos los que firmaron a favor de esta mujer, aun cuando sabían perfectamente el daño que estaba provocando con cada una de esas palabras, porque no era un tema de libertad de expresión, era un tema de falta de rigurosidad periodística. Así de sencillo. La dueña de la revista Siempre está apoyada por esta parvada, como dice Fabricio Mejía, por esta parvada de opinadores en los medios corporativos. Por eso, junto con Alarraqui, con Javier Lozano, con Federico Dorin, con Kenia López Rabadán, se atreven constantemente el propio Calderón, Crespo, por ejemplo, Carlos Elizondo Meyer, se atreven a cruzar esa línea de ética porque tienen verdaderamente fuera ya de cualquier realidad, ¿no? Y sobre todo, constantemente caen, sí, en el autoelogio, en la falta de autocrítica, pero también en la minimización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ellos no pueden entender por qué millones apoyan a Morena, no solamente por estos temas sociales que han sido descritos de manera maravillosa por Viridiana Ríos o Mario Campa, o el maestro César Pineda, sino también porque la gente no quiere el regreso del PRI y del PAN.
¿Por qué es ese repudio electoral a ellos? Y de ahí precisamente surge todavía más mentirosa y lagrimea esa postura de que la gente salga a votar y entonces sí va a ganar el PRI y el PAN, pensando que las mayorías son priistas o son panistas y hundiéndose cada día más en la ignorancia propia, en la ignorancia propia que te da la soberbia desbordada, si ustedes me lo permiten por llamarlo de esta manera. ¿Qué es lo que viene efectivamente en el tema de la oposición? Yo soy de la idea, ya se los decía, ya soy de la idea que veremos finalmente cómo termina el Partido Acción Nacional. Pero bueno, antes nada de la conclusión, recordar dos puntos para configurar esta oposición. Carlos Alarraqui diciendo que salieron a marchar por pendejos para defender al INE, ahora que el INE, que ellos necesitaban al INE, el INE no respaldó una candidatura corrupta de un narcogobernador como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, una declaración que evidencia cómo utilizan las instituciones a su antojo y cómo cualquier acto que ellos consideren de defensa debe traer consigo la complicidad, no el fortalecimiento de las instituciones. Y de ahí a esta trampa que a mí me parece verdaderamente insultante, grosera con la población, clasista en muchos sentidos. A mí me parece de verdad fuera de lugar, sobre todo porque proviene de personajes con una preparación académica, personajes que pueden ser de derecha y cuestionar al gobierno como quieran, pero ya tratar de hacerle trampa al electorado es de una bajeza de verdad inaceptable, de Crespo, de Lara, de todos estos sujetos de Álvarez y Casa, de este Rubén Aguilar, quienes dicen vota en el espacio en blanco por AMLO para la reelección del presidente, tratando de causar confusión entre el electorado obradorista, es decir, hacer trampa literal para ganar, hacer una trampa tan evidente, tan infantil, tan carente ya siquiera de cierta perversidad, ¿no? De salinista o de Diego Fernández de Ceballos, ya simplemente es abrir la boca y soltar idioteces para tratar de justificar una derrota. Esa no es la oposición que nosotros requerimos. La oposición que nosotros requerimos es la que ya definíamos y saldrá de una discusión que tendrá que tener Acción Nacional principalmente. De ahí saldrá, porque por un lado está Mauricio Vila, Damián Cepeda, que representan al panismo tradicional en ciertos aspectos, el alejado por el momento de escándalos que cuestiona a Morena, algunas veces con razón, otros sin ella, pero que defiende los protocolos de acción nacional, esos protocolos que le dieron origen a Acción Nacional y tratan de involucrarlos con los conceptos de los bárbaros del norte sin caer en el radicalismo de estos. Por el otro lado, están los radicales, están los libertarios, Lili Telles como la bandera de mando junto a su papá, Ricardo Salinas Pliego, y a otros más, el caso de Julen Rementería y otros que abiertamente han abrazado la causa ultraderechista y que consideran que el pragmatismo de personajes como Santiago Krill, como la propia Xochitl Gálvez, llega a ser deplorable para los intereses de su ideología. Será un conflicto muy interesante de ver, de discutir, de quién gana y qué tipo de visión se impone en el PAN, en donde el pragmatismo que hoy existe, encabezado por los quintos, si pierden tanto la Ciudad de México como la presidencia de la República, a pesar de que han sobrevivido a debacles brutales de Acción Nacional, me parece que será el principio del fin de un grupo tan pragmático, tan banal, tan superficial, que llega a ser criminal en toda la extensión de esta palabra y que Jorge Romero no verá cumplida su aspiración de ser dirigente nacional de este partido, a menos de que llegue de forma temporal o pactando con alguno de estos dos grupos con un sometimiento muy particular y sin las ventajas que hoy por hoy tienen de la mano de Marco Cortés. Y finalizaría con lo que podría pasar en Morena. A final de cuentas, finaliza el gobierno de López Obrador. A final de cuentas, finaliza la presencia como tal de Andrés Manuel López Obrador en este movimiento. Él lo ha dicho, entrego el bastón de mando. Ustedes conocen mi opinión al respecto. Pero más allá de ella, sin Andrés Manuel López Obrador, a ver, seamos claros, López Obrador construye Morena a su imagen y semejanza y lo hace apoyado por diferentes personajes alrededor, tan distantes, tan disímbolos como un Alfonso Romo o un Víctor Toledo, como una Tatiana Cloutier y una Claudia Sheinbaum, como puede ser una Clara Brugada, por ejemplo, y te topas del otro lado a un Germán Martínez en ese instante, te topas a un Fernández Noroña, que aunque sea del PT, se ha sumado al movimiento ideológicamente hablando, y te topas del otro lado a gente como en su momento también fue
Lili Téllez. Así fue la construcción de Morena. Se le dio paso a todo aquel que quisiera ingresar. Algunos lo hicieron de buena fe, intentando reconstruir sus trayectorias, intentando comprometerse con un movimiento real, otros para sobrevivir políticamente y otros más como caballos de Troya tratando de dinamitarlo. Nunca lo consiguieron. Sin embargo, ahora que no está Andrés Manuel López Obrador, que ya no estará Andrés Manuel López Obrador, insisto, según sus palabras, se puede presentar una escisión porque a final de cuentas al interior de Morena está el obradorismo, pero también están los grupos de Ebrard, está el grupo de Monreal, está el grupo de Adán Augusto, que pueden formarse en uno solo. Está el Shimbu, está el claudismo, digámoslo así, y dentro de esa marea de ideas, de conceptos, que estaban aglutinados alrededor de un hombre, de un liderazgo, de una visión, de una figura, de un personaje al que todos respetaban y todos no que obedecían, sino que seguían por decisión propia. Cuando él ya no está, es muy probable que alguna decisión salga de Morena y se diga el verdadero heredero del obradorismo. Y como tal pueda recalar en el Partido del Trabajo, como tal pueda recalar en el partido que hoy por hoy tiene como principal figura Gerardo Fernández Noroña. El Verde Ecologista seguirá siendo un partido negocio, se irá a donde más le conviene. Y finalmente, Movimiento Ciudadano es el fiel de la balanza el próximo sexenio, sin duda. No va a quitarle el segundo lugar al PAN, pero sí será un factor para muchas de las decisiones que se tomen en torno al futuro de este país y tendrá una candidatura mucho más sólida en el 2030, buscando que haya una elección ya no de tres, me atrevería a decir que hasta de cuatro, siendo Movimiento Ciudadano esa derecha progresista, esa derecha buena ondita que recibirá todo lo que no puede tener hoy por hoy el PAN y menos si no ganan Vila y Cepeda y llega el radicalismo, se le abrirán más las puertas a gente que buscará en MC un lugar en donde precisamente poder seguir viviendo de la política. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, déjenos sus comentarios, déjenos su opinión, déjenos, ya lo sabe usted, que siempre es fundamental su suscripción, dele a la campanita, active las notificaciones de YouTube, si hay chance, super chat, super gracias, y yo como siempre lo espero al ratito, lo invito en un momento más a ver esta nota sobre la muerte de los capos, quiénes compran las muertes de los capos, así como también tenemos hoy a César Cravioto con la discusión del debate del día de mañana, la propuesta de seguridad de Clara Brugada, lo que ofrece Santiago Taboada, narrativas que está buenísimo con Ricardo Valderas y Federico Bonazo, no se lo pierdan, narrativas en donde van a abordar el tema precisamente de las narrativas que ha construido la oposición y hay que desacreditarlas una por una. Y esperamos verlos en la noche con un segundo comentario. Yo, por supuesto, les agradezco el favor de su atención y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.